ayuda para que lo invite, porque todos los días prácticamente casi coincidíamos desayunando y no me dejaba pagar nunca. Entonces, bueno, a partir de ahí prácticamente casi me he podido comprar una casa porque le debo mucho dinero. No era la primera vez que Puerta se desmayaba súbitamente. En verano de 2006, durante el partido que el Sevilla disputa en Badajoz, el jugador se desploma y se abre una ceja mientras baja las escaleras del vestuario. Y este mismo año vuelve a desmayarse durante un entrenamiento. Tengo conocimiento de 1 o 2 antecedentes previos de esas pérdidas de conocimiento o mareos que sufrió el propio jugador y que dieron lugar precisamente a estudios más profundos por parte del servicio médico para detectar otras causas, o mejor dicho, las causas de esos mareos, llegándose a la conclusión que debían de ser situaciones banales. La historia se repite. El Sevilla vive momentos parecidos en 1973, con la muerte por infarto de Pedro Berruezo en el campo del Pontevedra, el Pasarón. Berruezo, como Puerta, juega en la banda izquierda y también, como el joven jugador, espera un hijo. Como Puerta, Berruezo también recibe un aviso de su corazón. Se desploma en un encuentro ante el Baracaldo meses antes de su muerte, pero no le da importancia. Pues de lo ocurrido, revivir otra vez todo esto, pues es la que lo está sufriendo, ¿no? Yo creo que en este momento ella es la que lo está pasando mal y bueno, yo hablé ayer con ella y se derrumbó, ¿no? Se vino abajo. Es normal, ¿no? Yo creo que en estas situaciones se pasa bastante mal. El año pasado me hice uno y bueno, y me sentía un poquito mal también, me hice una prueba y tampoco sale nada, pero es que a él personalmente, bueno, pues le han hecho muchas pruebas y tampoco ha salido nada. A mi padre le pasó 2 veces anteriormente, antes de que falleciera, y tampoco le detectaron nada. Le hicieron muchas pruebas y tampoco, o sea, yo creo que son circunstancias de la vida y bueno, cada uno creo que tenemos marcado nuestro destino. Evidentemente, siempre el exceso en muchas cosas pues puede llevar a cosas graves, ¿no? Y yo creo que el deporte a tanto alto nivel y con exceso pues puede ser perjudicial. La muerte súbita fulmina a 16 deportistas cada año. El delantero del Benfica, Miklos Fejer, de 24 años, muere en el campo del Vitoria de Guimaraes en enero de 2004. Todas las miradas están puestas en él en el momento de su fallecimiento. El árbitro le mostraba una tarjeta amarilla. En ese mismo momento, el húngaro se encoge y cae fulminado. Sus compañeros acuden a socorrerle. Le colocan en posición fetal para que respire mejor. Los médicos saltan rápidamente al campo. Intentan reanimarle con un masaje cardíaco. José Antonio Camacho, entrenador del Benfica esa temporada, desolado, se ocupa del inmediato traslado al hospital. Pero no sirve de nada. Fejer muere minutos después de ingresar en el centro. Muchas veces estas enfermedades debutan con ese desmayo brusco en el campo de fútbol o en la curva, en el caso del ciclista, o en la pista, en el caso del atleta, con una pérdida de conocimiento, con parada cardíaca, que en la mayor parte de las ocasiones lleva a la muerte inmediata, la muerte súbita. 2004 fue un año negro. La FIFA trata el tema de las muertes súbitas en el campo en plena celebración del centenario del organismo en París y aconseja a los clubes que no se dejen llevar solo por los resultados de los electrocardiogramas. En junio de 2003, la Copa de Confederaciones de Francia ve morir al camerunés Marc-Vivien Foé, de 28 años, en Lyon. 18 minutos antes de finalizar el encuentro entre Colombia y Camerún, el jugador cae desplomado. Queda tendido en el suelo con los ojos en blanco. Los médicos intentan reanimarle. Le practican un masaje cardíaco, el boca a boca, pero 1 hora más tarde certifican su muerte. El apretado calendario de competiciones de futbolistas ha sido barajado como una de las posibles causas de estos fatales desenlaces, además de la genética. Que sean congénitas, en las que existe ya una alteración genética, son en bloque la mayor parte de los casos, más del 50 al 60%. El resto son lesiones cardíacas, sobre todo las hipertrofias del ventrículo izquierdo, que van surgiendo por efecto de la intensidad de los entrenamientos, del deporte, de la competición, etc. En España, el fútbol y el ciclismo son los deportes que más casos de muerte súbita registran cada año.
En América, el baloncesto es el deporte ganador en este negro ranking. Y en Irlanda, curiosamente, el deporte que más casos de muerte súbita registra es el golf. La natación y el atletismo también registran casos como el de Antonio Puerta. La muerte súbita, cuya causa suele ser una enfermedad cardiovascular congénita, no es un fenómeno habitual en la alta competición, aunque en menos de 5 años ya se ha cobrado la vida de 14 deportistas, 2 de ellos españoles. Esta incidencia no está directamente relacionada con el tipo de deporte, sino más bien también con el número de licencias que cada uno de ellos engloba, aunque sí es cierto que los 3 deportes son muy exigentes y cuan mayor es el esfuerzo que el organismo debe de realizar, el corazón se puede resentir en mayor medida. El ciclista italiano Alessio Galetti, del equipo Naturino Sapore di Mare, falleció de un paro cardíaco en la subida del Naranco de Bulnes en junio de 2005. Galetti, de 37 años, se queda rezagado del grupo, como si le faltara el aire en el alto de la Manzaneda, a unos 12 kilómetros de la meta, y cae al asfalto. El italiano, profesional desde 1996, ingresa ya cadáver en el Hospital Central de Asturias, en Oviedo. Veníamos en un grupo detrás, ahí en la Manzaneda, y nada, Alessio decía que le dolía un poco el pecho, y nada, dijo, me duele el pecho, ya venía diciéndole un poco, y nada, se paró, y nada, cuando nos dimos la vuelta estaba allí tirado. Vamos a hacer todo lo posible hasta que llegó un poco la Guardia Civil y la policía. Y nada, ya llegó la ambulancia y intentaron hacer lo posible por él, pero nosotros haciéndole pues el boca a boca lo que pudimos, lo que sabíamos. Se desplomó, inmediatamente fue atendido por los servicios médicos de la Vuelta y desgraciadamente no se pudo hacer nada. Se dice que fue un infarto de esos fulminantes y bueno, y pasó algo verdaderamente irremediable. Ernesto de la Torre cae desplomado contra el parqué en la lucha por un rebote. El jugador, de 2 metros y 7 centímetros de altura, se traga su propia lengua y yace inconsciente. No sirven para nada los esfuerzos del médico por reanimarle. El pívot del Caja Rioja, de 21 años, fallece de muerte súbita en noviembre de 2002. En marzo de 2001, el maratoniano español Diego García, de 39 años, se desmaya y fallece durante el entrenamiento. Una larga lista en la que destaca la agonía de Miguel Martínez, un jugador del Atlético de Madrid que el 10 de julio de 1964 se desvanece en Montevideo durante la disputa de un partido de fútbol. Fallece en 1972, después de pasar 8 años en coma profundo. No todas las crisis cardíacas, como la padecida por Puerta, tienen un trágico final. Algunos deportistas consiguen salir adelante con rehabilitación, pero el caso del jugador hispalense era crítico. Desde el principio ya se sabía que existían lesiones cerebrales graves, notables, ¿no? Y esas lesiones graves, notables, son las que han ido favoreciendo lo que llamamos un fracaso multiorgánico en el funcionamiento de la tensión arterial, de la propia actividad cardíaca, hepática, intestinal, etcétera. Y esto no solo es el responsable finalmente del fallecimiento, sino que además es el que ha abierto la puerta a un deterioro de esos órganos, del hígado, del riñón, etcétera, que luego ha impedido incluso la donación. Y a pesar de la muy buena y acertada y ejemplar decisión de la familia de donar los órganos, solamente las córneas han podido ser objeto de transferencia a otra persona. La muerte de Antonio Puerta ha llevado el dolor a toda España y sobre todo a una ciudad y a un equipo de fútbol que, como el propio jugador, habían comenzado a vivir la gloria de los triunfos.